Muy bien, buenos días. Casi buenas tardes ya. Esta es la peor hora para intervenir porque ya todo el mundo está pensando en comer, en marcharse. Pero bueno, vamos a ver si lo hacemos ameno y ya está. ¿Qué sería de los talleres sin los benditos informáticos? Sin los que tenemos que solucionar todas estas cosas, ¿no? Hacer todo esto a mano, hacer todos estos controles a mano, controlar la productividad, controlar la eficacia, controlar las piezas de una forma manual. Imposible no es, pero difícil sí es. Imposible no hay nada en esta vida. Si tienes para un taller que repara 100 coches, 50 personas para hacer trabajo manual, pues se puede hacer. Pero yo creo que hoy tendríamos un pequeño problema, ¿no? Entonces, para eso están los sistemas informáticos. Para eso hemos desarrollado sistemas informáticos. Y la realidad es que hoy, en el 2013, los sistemas informáticos que hay, pues en España, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en muchos sitios, pues gestionan muy bien todo esto. Unos mejor que otros, pero gestionan casi todos muy bien esto. Vamos a empezar viendo cuáles son, digamos, los criterios por los que deberíamos pensar. Avanzamos. Correcto. ¿Cuáles son los conceptos, digamos, que tenemos que manejar para una rentabilidad en el taller? Los ha dicho ya perfectamente José Manuel. Básico, las valoraciones. Antes él decía, podemos hacer una valoración con un sistema informático o la podemos hacer de forma manual, alguien apuntando y diciendo tal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Una valoración se tiene que hacer con un sistema informático. Para eso están los sistemas informáticos. Y los hay muy buenos, Novatex, GT y otros que hay en el mercado nacional e internacional. ¿Por qué? Porque es la única forma de hacer una valoración bien hecha. O sea, manualmente, volvemos a lo mismo de antes. No hay forma de hacerla, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la valoración tiene que ser informática. Vamos. Gestión de horas. Un taller es una máquina de horas. No podemos pensar de otra forma. Vendemos piezas, claro. Vendemos material de pintura. Sí, pero lo principal son las horas. Si no controlamos las horas, estamos perdidos. Los recambios. Evidentemente hay que controlarlos. Evidentemente hay que pedirlos. Evidentemente hay que trabajar sin stock, porque es donde está hoy el gran problema. Un taller que quiera tener stock, lo que va a tener dentro de 2 años serán muertos, obsoletos. Por lo tanto, tenemos que trabajar con stock mínimo y trabajar sobre pedido. Para eso tenemos que ser ágiles. Luego tenemos que manejar unos ratios, porque, como decía José Manuel también, tenemos que saber nuestra productividad, nuestra eficacia, tenemos que saber qué horas facturamos sobre los recambios que tenemos. O sea, una serie de datos que nos van a dar una foto de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y por último, yo os voy a hablar de Espiga, porque claro, Espiga es nuestro producto y evidentemente hace todo esto. Y muy bien, además. Vamos a empezar por la valoración. La valoración hay que tecnificarla. Por eso decía que yo no estoy de acuerdo en que la valoración se pueda hacer de forma manual. La valoración hay que hacerla con un sistema informático. Los más utilizados en este país, GT, Audatex, lo hacen muy bien. Se equivoca cuando nos equivocamos los humanos. Algún error también pueden tener, pero la realidad es que son sistemas que funcionan y que nos detallan totalmente qué es lo que tenemos que reparar, qué piezas hay que sustituir, cuántas horas tenemos, qué material de pintura tenemos que utilizar. Y de ahí tiene que partir todo. Por tanto, valoración dentro de GT o de Audatex. Y esa valoración tiene que integrarse de forma automática en el sistema de gestión. Yo tenía un profesor cuando estudiaba hace muchos años, porque yo soy mayor, en informática, que decía que un sistema informático que tenga que repetir la introducción de un dato en el sistema es un sistema informático que no vale. Cuando alguien introduce un dato en un sistema, ese dato tiene que ser aprovechado para todo el sistema. Y esto es un ejemplo claro. Si hacemos una valoración en un sistema informático y luego tenemos que introducir manualmente en otro sistema de gestión la valoración, algo está fallando. Tiene que ser introducido de forma automática. Y se puede hacer. Y se hace. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos que partir. ¿Por qué? Porque de ese sistema de valoración, y volviendo otra vez a las horas, que para nosotros es el criterio principal, tenemos ya la asignación de horas. Tenemos las horas que tenemos que utilizar. Las piezas también, pero las horas. Esas horas las dividimos en 3 grandes capítulos: electromecánica, chapa y pintura. Y cuando hablamos de asignación de horas, estamos hablando de las horas que le tenemos que decir a nuestra gente en la que tiene que hacer el trabajo. Y no son las horas que bajan de Audatex, por ejemplo, o de GT. Es decir, si Audatex o GT nos dice que sustituir este paragolpes es 1 hora y queremos llegar al ratio que decía José Manuel de que tenemos que facturar por encima de esto, tenemos que ganar horas. Si le decimos a nuestro técnico que lo tiene que hacer en 1 hora, mal vamos. Tenemos que decirle, oye, esto, sí, Audatex dice 1 hora, GT, pero tú tienes que hacer un 0,80.
Por tanto, ese es el concepto que llamamos nosotros de asignación de horas. Decirle a los técnicos en qué tiempo tienen que hacer la reparación. Y se consigue, ¿eh? O sea, no estamos diciendo nada que sea imposible de realizar. Después depende mucho, pues si es mecánica, si es de chapa, si es de pintura, si es de golpe fuerte, si es de golpe débil. Entonces, ahí tienes que manejar que el porcentaje que tú quieras tener de ganancia será mayor o menor en función de todos esos datos. Y eso se programa en el sistema para que el sistema lo haga de forma automática. Nos da la valoración, evidentemente, la identificación de los repuestos. Tenemos que saber cuáles son las piezas que tenemos que cambiar. Y tenemos que saberlo exactamente, porque esas piezas, en el porcentaje súper alto, yo digo que incluso en concesionarios, pero ya en talleres en el 100%, pero yo digo que también en concesionarios, esas piezas las vamos a pedir ad hoc para esa reparación. Y si identificamos mal la pieza, pedimos una pieza mal. Y luego cuando le digamos al proveedor, esta pieza no es, pero tú me la has pedido, por tanto te la quedas ahí. Tenemos un obsoleto. Por tanto, la identificación de las piezas es clave. Tenemos que ir a medir las horas. Como he dicho antes, y es algo que repetimos siempre, el taller es una máquina de horas. Lo que tenemos que controlar son las horas. ¿Qué tenemos que controlar ahí? ¿Qué horas tenemos que controlar? Volvemos otra vez, empezando por la valoración, que ahí es lo que nos dice lo que tenemos que hacer. Hay un concepto generalizado que dice, bueno, vamos a hacer una valoración porque esta reparación es una compañía de seguros, y como es de una compañía de seguros tengo que hacer una valoración. Eso es un error. Tenemos que hacer una valoración de todos los trabajos que vayamos a meter en el taller. Hay normas de grupos y de talleres muy bien organizados que nunca meten un vehículo a reparar sin haber hecho previamente una valoración. O sea, lo primero es que cuando llega el vehículo al taller, ahí entró, con la grúa o rodando, como sea, una valoración. Llega el perito de la compañía de seguros, mira, esta es mi valoración, esto es lo que he hecho. Opa, discuto sobre esto. Pero si no llega el perito de la compañía de seguros, porque llega el cliente, porque lo va a pagar el cliente, dices, mira, esta es mi valoración. Y ya está. O sea que todas las reparaciones que se vayan a hacer en un taller de carrocería deben llevarse con una valoración por delante. Y si es mecánica, debe haber también una valoración. Más complicado posiblemente un poquito en la mecánica. Si centramos en la parte de mantenimiento no es complicado, eso es muy sencillo. Los mantenimientos están programados por las marcas y todos sabemos que a los 30.000 kilómetros hay que hacer no sé qué y a los 60.000 hay que hacer no sé cuánto. Pero si entra un cliente que tiene un ruido, pues ahí tenemos un problema. Pero tenemos que tratar de conseguir que cada vez que un vehículo entra al taller y lo vaya a recoger un técnico para hacer la reparación, ese técnico sepa las horas que tiene para hacer ese trabajo. Es la forma de medirlo. Si le decimos a un técnico, haz ese trabajo, y no le decimos cuánto tiempo tiene, no midamos nada, porque realmente no vale la pena medir. Le tenemos que decir, haz este trabajo, y para hacer ese trabajo tienes una hora, porque sí podemos ver si lo está haciendo una hora, y si no lo está haciendo una hora, ver qué pasa. ¿Okay? Entonces, de las horas que nos da la valoración, le asignamos las horas a los técnicos. Es decir, si me dicen que sustituir esta defensa es una hora, yo a mi técnico le digo, muchacho, en 0,50 o 0,80 o 0,90, en el tiempo que consideremos que se pueda hacer, tienes que hacer este trabajo. Por mucho que queramos hacer, reducir tiempos, es decir, ganarle tiempos, si luego no los tenemos formados, no los tenemos capacitados, no tenemos los equipamientos, no sé qué, pues milagros en Lourdes. O sea, aquí tenemos que ir, lógicamente, a ganar tiempo, pero que la reparación tiene que ser bajo sistemas totalmente, digamos, profesionalizados. ¿Qué viene después? Las horas imputadas por los técnicos. Este es el principal caballo de batalla de un sistema informático. Hay que controlar las horas imputadas. Y esas horas imputadas pueden ser productivas, improductivas y las ausencias. Y esto hay que hacerlo en tiempo real. O sea, metemos un vehículo a reparar y en tiempo real el técnico tiene que ficharse en su sistema informático, es decir, empiezo a contar, empiezo mi contador y si tengo 0,80, cuando llegue a 0,60 el sistema tiene que empezar a encender pilotos. Cuidado que estás llegando a tu zona de riesgo. Y cuando llega a 0,80 tiene que empezar como si fuese una central nuclear, a saltar alarmas por todas las esquinas, ¿no? Puede pasar, y pasa muchas veces, que nosotros decimos que cuando se pone en rojo la reparación, porque en nuestro sistema, pues cuando pasas de tiempo se te pone en rojo. No se pone en rojo a lo mejor porque el técnico lo esté haciendo mal. Se puede poner en rojo por otra cosa que decía José Manuel, porque hemos hecho mal la valoración, porque era un daño fuerte y lo hemos marcado como daño débil y nos ha puesto pocas horas. En tiempo real lo controlas, en tiempo real lo puedes solucionar. Es muy bonito un informe a final de mes que te diga todas estas órdenes, horas imputadas, horas facturadas, horas no sé qué, valoración.
precioso, pero no te vale para nada, porque el problema ya te ha pasado. Eso tienes que solucionarlo en tiempo real. Todo esto tenemos que controlarlo en tiempo real. Por eso, en la pantalla nuestra que hemos diseñado para este sistema es que ahí estás viendo en tiempo real y con juegos de colores en qué momento de la reparación está cada vehículo, cada orden de reparación, cada trabajo. ¿Okay? Luego hay horas improductivas. Es inevitable, pues hay que limpiar el taller, una persona que va a tomarse un bocata, hay que controlarlas también. Si nosotros sabemos que nuestra gente tiene que estar 8 horas en el taller, tenemos que saber qué ha hecho en esas 8 horas. Lo mejor es que las 8 horas sean productivas, pero por desgracia, seguramente pues un 5% de ellas no serán productivas. Por tanto, también tenemos que saber qué ha hecho en ese 5% del tiempo, ¿no? Y luego hay ausencias, pues las ausencias pues ya son bajas, cursos, lo que sea. Después tenemos otro concepto que es importante, pero este es el más sencillo, que es emitir una factura. Eso lo hacemos todos. Hay que emitir una factura y ahí tenemos, por tanto, unas horas facturadas. Con todos estos conceptos de horas que tenemos aquí, valoración, asignadas, imputadas, facturadas, ya tenemos todos los ratios que nos hacen falta para manejar el taller. Ya vamos a ver si somos productivos, vamos a ver si somos eficaces, vamos a ver la eficacia global del taller, eficiencia, llamaste tú, cuántas horas tengo disponibles y cuántas facturo. Es importante, pero también es importante saber cuántas trabajo y cuántas facturo, porque si trabajo 10 horas y facturo 10, tengo un problema. Me diréis que no, porque he empatado, no he empatado, pierdo. Si trabajo 10 horas y facturo 8, mal asunto. Y si trabajo 10 y facturo 12, pues estoy bien. Y eso todo se controla ahí. No hay otra forma. Y en negrita, parpadeante, en todos los colores, el control de las horas tiene que ser en tiempo real. Tiene que ser mediante el sistema que queramos, con códigos de barras, con el dedo, con lo que sea, pero tiene que ser un sistema de control de producción en tiempo real. Volvemos al inicio, es una máquina de horas. Por tanto, al ser una máquina de horas es como cualquier sistema productivo de una fábrica. Estamos controlando los tiempos que trabaja la gente en tiempo real. Y eso es lo que en muchos casos no se hace. Y eso es un problema serio. Seguimos, los recambios. Dividimos voy un poco rápido, igual voy a acabar antes de tiempo. Dividimos en dos áreas, taller chapa pintura y taller mecánico. Son parecidos, pero no son iguales. El taller de chapa y pintura tiene que trabajar con stock cero. O sea, la tendencia es stock cero. Y tenemos que pedir a proveedores sobre demanda. ¿Por qué? Porque un coche que entra con un golpe no entra para salir dentro de una hora. Un coche que entra con un golpe pues tiene su proceso, hay que valorarlo, hay que no sé qué, y tienes como mínimo 48 horas para pedir los recambios. Y en este país, en 48 horas te sirven, yo creo que el 98 o el 99% de los recambios de cualquier marca. Por lo tanto, no tienes nada en stock. Ahora, tienes que pedir bien, porque si no pides bien, volvemos al inicio. ¿Ok? En el taller mecánico, yo diría que deberemos trabajar con un stock de piezas de muy alta rotación. Yo creo que todas las marcas, todos los talleres, la tendencia es a tener poco stock. Pero no solo en el negocio del taller, en cualquier negocio hoy de distribución es tener muy poco stock. Pero claro, para esto tenemos que tener sistemas que nos agilicen la petición de piezas, la identificación de las piezas y el control de las piezas pedidas. Todo esto no conseguimos nada. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener fiabilidad en los pedidos. Hay que identificar bien las piezas, tenemos que saber que la referencia correcta es esa, por tanto tenemos que tener una fiabilidad total en los pedidos. Errores siempre hay, pero hay que minimizar esos errores. ¿Okay? Tenemos que tener una agilidad en los plazos de entrega. Tenemos que negociar con proveedores por marcas, es decir, esta marca me la va a suministrar tal, esta marca tal. Y los concesionarios esto ya lo tienen controlado, porque las marcas ya tienen sus plazos de aprovisionamiento, le dice que las urgencias llegan en 24 horas, el pedido de stock llega en 3 días, en 4 días, en lo que sea. Hay marcas que funcionan muy bien, que te suministran 2 veces al día. ¿Eso qué hace? Que el stock tiene que ser al mínimo. En este país hay marcas que suministran piezas 2 veces al día. Muchas, la mayoría, casi todas, suministran 1 vez al día. Por lo tanto, con ese nivel de aprovisionamiento de los fabricantes, el concesionario tampoco tiene que tener un stock monstruoso. Al fabricante no le gusta esto, pero bueno. Y en el caso de los talleres independientes, pues que ya no tiene sentido. O sea, el stock tiene que ir atrás de todo. Y por último, controlar el margen. José Manuel ha hablado de un margen de un 20%.
En ciertos talleres puedes hablar incluso de más de un 20% de margen, pero es una negociación. Es una negociación con tu proveedor, va en función de volúmenes, va en función de muchas cosas. A veces es preferible bajar un punto de margen y que te recojan las piezas que no te valen. Porque esas piezas que no te valen, lo más seguro es que te las comas. Porque tú pides una pieza para un vehículo que estás reparando y no es la pieza correcta y no te la recogen, esa pieza la vas a tener ahí en tu almacén, vamos, saludándote todos los días y cuando te das cuenta no vale cero. ¿Ok? Entonces eso lo hacen muchos talleres también, el hecho de decir, vale, de acuerdo, me bajas un punto de margen, pero si yo me equivoco la pieza me la recoges. Es negociación, como todo en esta vida. ¿Ok? Después hay que manejar ratios. Hay un ratio súper importante. Y todos estos ratios tienen que ser automáticos. O sea, no tiene que estar alguien ahí calculando. Ya teníamos todo el control de horas, teníamos todo el control de todo lo que hemos visto antes. Esto ya lo da el sistema. Si no controlamos si en nuestro taller no sabemos cuál es nuestra productividad, cuál es nuestra eficacia y cuál es nuestra eficiencia global, o como queramos llamarle, realmente tenemos un problema. Porque de nada vale decir pues, que cobro la hora 80 euros o que cobro la hora 60 euros, porque por muy cara que cobres la hora, con estos ratios incorrectos, estamos perdidos. Como decía un conocido, un amigo, decía, hay talleres que cuanto más trabajo le metes para adentro, más pierden. Y es cierto. Cuanto más trabajo le metes al taller, más pierde el taller, porque los ratios que tienes son realmente infumables. Entonces, hoy se empieza a trabajar mucho sobre esto. Hoy la tendencia es que las compañías de seguros exijan ya cuál es tu ratio de eficacia, cuál es tu ratio de productividad, qué estás ganando en el taller. Es decir, discutir precio-hora. El precio-hora es una fórmula matemática. Estos son mis costes, alquiler, equipos, todos los gastos que tenga generales, número de personas, horas que puedo facturar, producir, y eso me da un precio hora, coste. Al precio hora de coste le aplico un margen y tengo el precio de venta. Y hoy el mercado no asume que tú puedas decir, venga, incremento el 20% el precio hora, porque lo que decía también José es que te quedas sin clientes y eso es un problema. Entonces, hay que jugar con esto, productividad, eficacia y eficiencia global. Y otro importantísimo, que es el ratio de personal indirecto. Aquí lo tenemos bastante, yo creo que controlado, ¿no? Es decir, no podemos tener más recepcionistas, más jefes de taller, más personal de recambio, más personal administrativo, más gerentes o más tal, que técnicos que tenemos reparando, porque si no tenemos un problema. Entonces, aquí hablamos de que un ratio de estos por encima de un 20% es excesivo. En otros países del mundo, nosotros estamos trabajando mucho en otros sitios y estos ratios se disparan. Puedes decir que casi hay más improductivos que productivos, pero son otros condicionantes. En el mundo real español, este ratio hay que controlarlo también, este ratio es súper importante. Es decir, cuántas personas tenemos trabajando en el taller y cuántas de esas personas que tenemos son indirectos. No vamos a llevar improductivos, que suena muy feo, sino indirectos. ¿Okay? Con esta foto, y si esta foto la tenemos bien, seguramente no nos hará falta ir a la cuenta de resultados para ver si ganamos o perdemos. Seguramente con esta foto, viendo estos ratios todos, es decir, voy bien. Luego voy a ver los números y voy bien. O voy fatal, y voy fatal seguro. O sea, por mucho que quiera hacer, por mucho que quiera gestionar, si estos ratios no son los adecuados, estoy perdido. Luego viene Spiga, claro. Spiga es la herramienta que nosotros hemos desarrollado. Es una herramienta que está desarrollada por una empresa informática que se llama Lidera, participa en el desarrollo CESBIMAP, el Grupo Salvador Caetano, participa en MAFRE, participamos los técnicos de Spiga, de Lidera, y está montado sobre esta filosofía de que estoy hablando. No podía ser de otra, claro, no podía decir yo contando una película de que esto hay que controlar las horas y tal, y luego que nuestra aplicación no controlase las horas, pues seríamos perdidos. Partimos de que tenemos sistema de integración automática con los sistemas de valoración, tanto con Audatesk como DGT. Con Audatesk, además, con 4 o 5 versiones que tiene en distintos lugares del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos una cotización en cualquiera de esos dos sistemas y automáticamente esa cotización vuelca al sistema de gestión. Partimos ya de un hecho cierto de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que reparar.
controlamos las horas. O sea, de esa cotización que hemos incorporado, vamos a partir ya de que sabemos las horas de valoración y, por tanto, ya asignamos las horas que tiene que tener, que va a utilizar la gente, que tiene que utilizar la gente para hacer esa reparación. Como he dicho antes, no son las horas de la valoración, sino son las horas reducidas. ¿Ok? Y, evidentemente, ya sabemos los repuestos también, porque en la valoración nos dice los repuestos que necesitamos. Por tanto, desde ahí podemos lanzar la gestión de los repuestos. Después tenemos en tiempo real, pero totalmente real, el control de las horas productivas e improductivas. Todos los técnicos que vayan a realizar un trabajo tienen que ficharse en el sistema mediante un sistema de código de barras y en un gran hermano que tiene en el taller, que es una pantalla, después la vemos, la tengo ahí al final, visualizan en qué estatus está la reparación que está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Cuántas horas lleva? ¿Cuántas horas tiene asignadas? Y, por tanto, ¿cuántas horas le quedan? Y cuando llega al 90% de las horas se le pone en amarillo. Es decir, cuidado que se te acaba el tiempo. Y cuando pasa del 100% de las horas se le pone en rojo. Cuidado que se te acaba el tiempo. Y como decía antes, el hecho de que se acabe el tiempo no significa que el hombre esté haciendo mal su trabajo, que sea lento, que lo está. Puede que haya un trabajo por ahí oculto, un daño oculto que no se haya tenido en cuenta en la hora de hacer la valoración. En tiempo real puedo tomar decisiones. Puedo hablar con el cliente, puedo hablar con la compañía de seguros, con el perito, decir, oye, mira que ha pasado esto, y puedo corregirlo. Porque ahí es cuando hay que corregirlo, no al final de mes mediante un informe. ¿Okay? Repuestos. Hablábamos que la valoración nos da los repuestos, y los repuestos lo que nos permite es tener stock, podemos trabajar con stock. He dicho al principio que tenemos que trabajar con mínimos stock, sobre todo en la parte de chapa y pintura. Yo soy de los que llevo diciendo muchos años que un taller de carrocería tiene que tener stock cero. Stock cero, cero, total. Pero da igual que sea un taller libre que sea un concesionario. Un concesionario tiene que tener stock de piezas de chapa y pintura, porque nunca entra un coche por la puerta para salir al cabo de una hora. Por lo tanto, te da tiempo para hacer la gestión del pedido. Y los pedidos tienen que ser sobre demanda. ¿Ok? Ahí es donde está, digamos, la buena gestión de los repuestos. Y a lo mejor conseguimos en vez de un 20%, pues ganar un 25%, que estaría muy bien. Y tenemos otra cosa que no está escrita, que es el tema del control de la pintura. Ese otro gran problema que existe en los talleres. ¿Cuánto se consume de pintura? Hemos conseguido una alianza con los principales fabricantes de pintura. Estamos con Bosch, con PPG, con Dupont, con Sickels, me disculpe algunos aquí que no lo nombro, donde nosotros nos conectamos a la balanza de pintura y recogemos la pesada. El técnico va, hace una pesada, dice tantos gramos de esto, tantos gramos de lo otro. Pues esa información que está en la balanza de pintura nosotros la recogemos y la imputamos a la orden de reparación. De esa forma sabemos el consumo real de pintura en cada reparación. Y muchísima gente se lleva unas grandes sorpresas, porque la TES dice que hay que hacer 100 gramos de pintura y el técnico ha hecho 400. Pues le sobra 300, pero no pasa nada, se va a la basura. Entonces esto lo controlas de esta forma. Hay sistemas de integración muy buenos, el de Bosch es muy bueno, el de PPG es muy bueno, otros menos buenos, vamos a llamarle. El de Dupont no es tan bueno, pero realmente el objetivo que buscamos, que es saber la pintura que se consume, lo conseguimos con todos. ¿Okay? Y es importante, muy importante. Seguimos. Después, tenemos que, cuando vamos a hacer una reparación, esto ya es pensando solo en carrocería, cuando vamos a hacer una reparación de carrocería, lo normal es dividir, como he dicho al principio, las horas en electromecánica, chapa y pintura. Pero una reparación de carrocería tiene mucha más miga, porque la chapa, hay que desmontar la chapa, hay que reparar la chapa y hay que montar la chapa y hacer el ajuste final de control de calidad. La pintura, hay que preparar los fondos, hay que pintar y hay que hacer el acondicionamiento final. Y en la mecánica hay que desmontar piezas, no siempre, sustituir piezas y hacer el control final. Nosotros eso le llamamos ciclos de reparación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos tiempo, los ciclos de reparación se componen en estos 5 bloques. Recepción, desmontaje, reparación, pintura, control de calidad y entrega. La recepción es atender al cliente, hacer la cotización, pedir los repuestos. Después las vamos a ver todas las fases con detalle. ¿Vale? Desmontaje, reparación. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos 10 horas para hacer una reparación de chapa, esas 10 horas las vamos a dividir. Y vamos a decir que X horas son para desmontar, X horas son para montar, reparar, y X horas son
sí para reparar y X horas para montar, y siempre dejamos un margen final para el control de calidad. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el vehículo en qué parte del ciclo está. ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde estamos ganando? ¿Dónde estamos perdiendo tiempo? ¿Estamos reparando bien? ¿Estamos desmontando bien? ¿Estamos pintando bien? Entonces eso nos lo da esa división de tiempo. Es porcentual. Es un trabajo que ha hecho CESBIMAP, donde ha conseguido hacer que de una reparación, en base a los tiempos de mecánica, a los tiempos de chapa y a los tiempos de pintura, porcentualmente dividir lo que es desmontaje, lo que es reparación, lo que es montaje. Entonces controlamos, digamos, por esos porcentajes de tiempo, la realidad después de la reparación. Pero un vehículo, ojalá pudiese ser así, pero no es, desde que entra en el taller hasta que sale por el taller, no son las horas de reparación las que se cumplen. Si tenemos 10 horas de reparación, no son 10 horas. El vehículo está dentro más tiempo. Hay otro ratio importante, que no lo he dicho antes entre los ratios, que es saber, conocer las horas de estancia en el taller y las horas que se está reparando el vehículo. Es decir, ¿cuánto tiempo reparo el vehículo? 10 horas, por ejemplo. ¿Cuántas horas está el vehículo dentro del taller? Desde que se abre la orden de reparación hasta que el vehículo sale por la puerta. 30 horas, 40 horas. Ese ratio que nos da ahí, es decir, número de horas de reparación entre número de horas total de estancia, es lo que nosotros llamamos el ratio de espera. Es decir, ese es un tiempo que el vehículo está esperando. ¿Esperando qué? Pues esperando piezas, esperando entrar en reparación, esperando para secar, esperando para 1000 cosas. Y también controlamos esos tiempos de esa forma porcentual. Igual que hacemos la división porcentual de los tiempos productivos, los tiempos de espera también los hacemos de forma porcentual. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos con esto que si hacemos una valoración hoy y metemos hoy el vehículo a reparar, somos capaces de decirte cuándo ese vehículo saldrá reparado. Y ese tiempo de espera lo calculamos en función de los datos del taller. Es decir, no es algo estimado, sino que es la propia realidad del taller. Un taller puede tener más tiempos de espera, menos tiempos de espera, por lo tanto, más horas o menos horas dentro del taller, y ese ratio es el que nos dice el tiempo de espera total que va a tener ese vehículo en el taller. ¿Okay? Luego hay unos ratios fijos también que controlamos, que no pueden ser porcentuales. Es, por ejemplo, la atención al cliente en la recepción. Depende de si tienes más o menos recepcionistas, si tu recepcionista es más rápido, si es el que hace la cotización. O sea, es un tiempo fijo. El secado. El secado es un tiempo fijo. ¿Por qué? Porque depende del sistema de secado que tienes. Si tienes una cabina ultramoderna que seca súper rápido, pues tu tiempo de secado va a ser más bajo. Si secas soplando, tu tiempo de secado va a ser más largo. Por lo tanto, ese es un tiempo fijo que le damos al sistema. Y todo eso son los famosos ciclos, y esos ciclos nos dan, digamos, el tiempo total del vehículo en el taller. ¿Okay? Indicadores por colores que he explicado antes, es decir, todas las reparaciones que se inician en el taller, todos los técnicos, cuando van a iniciar un trabajo, tienen que saber cuánto tiempo tienen para hacer ese trabajo, pero si van a hacer un trabajo de desmontaje, tienen que saber cuánto tiempo tienen para desmontar. Si va a hacer un trabajo de preparación de pintura, tiene que saber cuánto tiempo tiene para preparar la pintura. ¿Ok? Eso lo dice el sistema. Y le damos seguimiento por colores. ¿Sí? Yo siempre digo en las presentaciones de la aplicación que cuando vemos esa pantalla y está todo en verde, estamos felices. O sea, no, esto va bien, no pasa nada. Cuando empieza una línea a ponerse en amarillo, alarmas, peligro, porque amarillo significa que has consumido el 90% del tiempo. Y si se pone en rojo, la de San Quintín, porque ya hemos consumido el 100% del tiempo. ¿Vale? Y siempre hablamos de tiempos asignados, no hablamos de los tiempos que luego vamos a facturar, ni todo, no hablamos del tiempo asignado. ¿Okay? Y también, que es súper importante, una agenda de citas. Hay que reservar horas. Si un cliente nos entra por la puerta, como decía antes también José Manuel, y el vehículo rueda, simplemente tiene un golpe, pero el vehículo puede rodar, le podemos decir al cliente, mira, no se preocupe, ahora tengo el taller lleno, venga usted pasado mañana, que lo atiendo, claro, pero tengo que tener una buena agenda de citas para saber que pasado mañana me llega ese cliente. Y en esa agenda de citas hay que reservar horas y hay que reservar ya repuestos, hay que pedir repuestos para esa reparación que me va a venir. Esto es muy importante, por ejemplo, en el tema de mecánica. Casi más todavía que en carrocería. Carrocería también, pero en mecánica es súper importante. Nosotros sabemos que en un taller de mecánica lo normal es que los clientes pidan cita para ir a hacer una reparación. Si, oiga, tengo que hacer el mantenimiento de los 30.000 kilómetros, tal día, tal hora. Pues tal día, tal hora, sabes que te va a entrar un coche, qué coche es, qué mantenimiento va a hacer y, por tanto, sé las piezas que necesito.
Y desde esa petición, desde esa cita, puedo hacer la petición de las piezas. Un concepto que lo utiliza mucho Toyota, que llama el pre-pull, que es preparar las piezas para que el día que el coche entra por la puerta para hacer la reparación, las tenga ya en un paquetito, le diga al técnico, ahí te va, esas son las piezas. Luego puede parecer que necesiten una más. Entonces, todo eso lo controla el sistema de gestión, para que no se nos escape ninguna. Esas piezas están ahí, en el almacén, reservadas para esa reparación, que todavía no hay ni orden de reparación, simplemente hay una cita. Nos puede pasar que no venga el cliente, vale, de acuerdo. Pero yo creo que la mayor parte de los casos sí viene. ¿Okay? Esto es lo que os decía antes del control de las reparaciones. Del control ¿cómo se decía el botoncito de la...? En la I, ¿no? Ok. Dividíamos la reparación, esto es solo pensado para carrocería, ¿ok? Para carrocería y pintura. Dividimos la reparación en la parte de recepción, en la parte de desmontaje, en la parte de pintura, montaje, acondicionamiento y entrega. Y le asignamos tiempo a cada una de las fases que nosotros hemos determinado que tiene una reparación. Una reparación empieza porque hay que atender al cliente, obvio. Hay que hacer un presupuesto, hay que esperar a hacer una peritación o esperar a la peritación que nos puede mandar la compañía de seguros, depende. Tenemos el coche preparado para entrar en carrocería, en el parking, el pulmón, como llaman en algunos sitios. ¿Okay? Hay que desmontar la carrocería, repararla, esperar a la entrada mecánica, desmontar la mecánica si hay, esperar para entrar en pintura, preparación de fondos, espera secado de fondos, espera para entrar en cabina, aplicación de acabado, espera secado de acabados, espera de desenmascarado, entrada en carrocería de nuevo, con mecánica, hay que montar la carrocería, montar la mecánica, control de calidad, esperar al control de calidad, hacer el control de calidad y, por último, los ajustes finales, acondicionamientos, lavado, esperar para entregárselo al cliente y entregarlo al cliente. Esto es un ciclo completo de una reparación de carrocería. Y una reparación de carrocería al final es un ciclo productivo, donde el coche empieza en un sitio, desmontándolo, y termina en la otra punta el coche listo para entregar al cliente. Y eso es todo lo que pasa. Dentro de esto tenemos tiempos fijos, tiempos que el sistema permite a cada taller decir, yo en mi taller la atención al cliente, la recepción no son 0,60 horas, pues son 0,50, porque mi recepcionista es muy ágil, es muy rápido y tal. Vale, perfecto. Otro tiempo fijo es el que decía, la espera de secado. Espera de secado de acabados, hora y media. Pero si tú tienes, como decía, un sistema de cabina súper ágil, pues a lo mejor resulta que esto lo puedo bajar a 1 hora. El espera de secado de fondos, también 1 hora. Hay tiempos aquí que son fijos. Y, fijaros aquí, horas fijas, 5 horas. De todos estos que hay aquí, 5 horas son fijas, que cada uno los maneja, digamos, en función de su negocio, de su taller. Y después hay, dentro de las horas de espera, que son tiempos que nosotros calculamos que en función de las horas que reparamos, cuánto tiempo está el coche en el taller. Eso nos da unas horas. Pues esas horas las dividimos y son estos porcentajes que hay aquí. El 6,04% consideramos que es para hacer el presupuesto, el 8,05% para esperar la peritación, el 2,4% para entrar en carrocería. ¿Okay? Son tiempos que calculamos sobre las horas que el vehículo está aparcado en el taller sin reparar en él. Y por último tenemos los tiempos productivos, que son estos. Desmontaje de la carrocería, reparar sustitución. Y fíjate que aquí decimos el tiempo previsto, pero luego sabemos la realidad. Habíamos previsto 1 hora, 0,06 y realmente fueron 2,5. Mal asunto. Aquí habíamos dicho que para preparar fondos eran 4,68 y finalmente han sido 4,56. ¿Y en qué situación está? Se ha terminado el desmontaje, se ha terminado la preparación de fondos, se ha terminado todo. Y el coche está listo para entregar. ¿Ok? Esto es un control, digamos, de un sistema de producción, de un taller de carrocería, que realmente es esto, un sistema de producción. Y vamos a acabar antes de tiempo. Este es el gran hermano que le llamamos nosotros. Este es el control del taller. Aquí tenemos todos los técnicos que están fichados. Le he ocultado el nombre para que no se vea. Este es un caso real. La orden de reparación, qué vehículo es, a qué viene, las horas que lleva transcurridas, las horas que tiene asignadas, las acumuladas, porque un trabajo se puede hacer en varias fases, se puede trabajar por la mañana, por la tarde, al día siguiente, por tanto estas son las acumuladas, y me dice las disponibles. ¿Okay? ¿Esto por qué está en azul? Porque no tiene tiempo asignado. Esto es la barbaridad que nosotros decimos que nunca se puede hacer. Nunca debes meter un vehículo en el taller sin asignarle al técnico el tiempo, sin decirle al técnico, este es el tiempo que tienes para hacer este trabajo. Esto no debería pasar nunca. Y los demás están todos en verde. Bueno, verde quiere decir que está en curso. Bien, estamos tranquilos.
Si se pone al 90%, si se pone en amarillo, ya hemos llegado al 90% del tiempo. Si se pone al 100%, rojo. Peligro. Entonces, esto es una pantalla muy grande que está en muchos talleres, con toda esta información que está controlando todo el mundo. Están controlando los técnicos, están controlando el jefe de taller, está controlando el jefe de sección. Y os digo por experiencia, a nadie le gusta verse en rojo. A nadie, a ningún técnico le gusta verse en rojo. Por tanto, va a procurar no ponerse en rojo. Buscar cuál es el problema, decir al jefe de taller, aquí hay un problema de horas, o sea, buscar la solución que haya para que esto no esté en rojo. A nadie le gusta verse en rojo. Creo que es la última filmina esta. Sí, correcto. Por tanto, avanzamos demasiado rápido. Evidentemente, una aplicación de este estilo funciona, porque nosotros lo hemos preparado así, para que funcione tanto en un taller multimarca como en un concesionario. Y realmente tenemos clientes tanto en España, Portugal, África, Latinoamérica, y tenemos pocos, tenemos que tener muchos más. Pero los resultados que se consiguen son buenos, porque se consigue controlar algo que es muchos softwares que hay de gestión, muchos softwares que hay en el panorama actual, en España sobre todo, que su gran laguna es el control de horas, es el control de, en tiempo real, controlar qué pasa con las horas. Y nosotros entendemos que es lo principal. Es una filosofía CESBI, además, es una filosofía que nos han metido aquí a nosotros en la cabeza, que la tenemos ahora asumida como propia, pero que hemos aprendido de ellos y, por lo tanto, estamos convencidos de que es lo que hay que hacer en un taller. Aparte de eso, pues el sistema tiene que controlar las ventas de coches, la contabilización, la cuenta de resultados global. Eso, todo está muy bien. Eso lo hacemos casi todos. La diferenciación está en el control de las horas. ¿Okay? Muy bien, buenos días.